versículo 4 al 9, y luego leeremos los versos 20 y 21, por favor. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Hago un paréntesis para ubicarnos en la lectura. Dios está hablando a través de Moisés al pueblo de Israel, pero enfáticamente es para los padres. Moisés está hablando a los papás. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. Y estas palabras que yo les mando hoy a todos los padres estarán sobre tu corazón, papá y mamá. Y padres las repetirán a sus hijos, y hablarás de ellas estando en donde empieza esta tarea, esta encomienda, en tu casa. Todos digan en tu casa. Y andando por el camino, y al acostarte en la noche, que lo último que oigan de ti sean los mandamientos. Y al acostarte, y cuando te levantes, lo primero que oigan cuando tú te levantes y tú vayas es la ley del Señor. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano, papá, mamá, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás tú, papá, mamá, en los postes de tu casa y en tus puertas. Pasamos al verso 20 y 21. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, obviamente aquí está hablando otra vez a los papás, cuando te preguntare tu hija diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Cuando te pregunten eso a tus hijos, entonces dirás a tu hijo, a tu hija, nosotros, el pueblo de Israel, éramos, ¿qué cosa? Siervos, esclavos de Faraón en Egipto. Y Jehová, nuestro Dios, nos sacó de Egipto con mano poderosa. Amén. Quiero hablar sobre el tema, la instrucción de la fe en los niños en Israel. Y quiero titular a este mensaje, cuando te pregunte tu hijo. Señor, gracias. Te damos en esta hora, en el nombre de Jesús, por la adoración que te hemos dado a ti, Dios nuestro, Salvador nuestro. Gracias por la reunión de tu iglesia en este día domingo. Y ahora, Padre, habla por favor al corazón nuestro, de la iglesia y de los padres y de los hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito, Señor. Amén. Un ángel dijo amén aquí. Dios te bendiga. Qué hermoso dijiste amén. Siéntense, por favor. ¿Se fijan? Un niño que ya sabe decir así sea, significa amén. Hermanos, yo quiero con un propósito, voy a hablar este tema, y es concientizarnos nosotros como iglesia,
como una comunidad, familia, pueblo de Dios, y a todos los padres, mamás, en particular, de la tarea, de la enorme tarea que tenemos de instruir a nuestros niños en la fe cristiana. A través de los siglos, a manera de introducción, voy a decir esto: los cristianos hemos visto a la Biblia como nuestra guía en relación a cómo instruir a nuestros hijos, no solo en la fe cristiana, sino también en general, porque la Biblia nos da valores éticos, morales. No robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre. Son valores, son principios de vida. Para muchos de nosotros crecimos así. La Biblia era y es, así nos enseñaron. ¿Qué dice la Biblia? Eso ya no se alegaba, no se discutía. La iglesia, a través de los siglos, estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia cristiana universal, a través de los siglos ha desarrollado maneras, formas, y ha dado espacio para instruir a los niños en la fe. Como ahorita vieron que salieron los niños, la iglesia todavía buscamos formas, maneras, espacios en salones para que ellos sean instruidos en la fe. Escuela bíblica dominical que crecimos, yo crecí en la escuela bíblica dominical desde niño. La escuela bíblica dominical fue fundada por un inglés cristiano llamado apellido Rains, y allá en el siglo XVIII en Inglaterra. La escuela bíblica, todavía hay iglesias que tienen la escuela bíblica dominical. Escuela bíblica de verano, donde cada año en verano, gracias a Dios nosotros lo hemos hecho. El año pasado tuvimos un campamento para niños y este año va a haber un campamento para niños. Es eso, es instruir, es un espacio, es una manera de instruir. La instrucción bíblica para niños en días de la semana. Poco tenemos esto, pero ojalá que haya más instrucción bíblica en los grupos, por ejemplo, de amistad. No solo los adultos reciban instrucción, debiéramos pensar que en cada grupo de adultos debe haber alguien que atienda a los niños. No los entretenga, los atienda, los instruya. Y si nosotros nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar que durante el tiempo del reino dividido en Israel, cuando vinieron los babilonios y se llevaron el reino del sur, Judá, a Babilonia, durante el exilio entre los años 586 al 444 a.C., los judíos allá en Babilonia desarrollaron las sinagogas. La sinagoga, como un centro de reunión y de instrucción, nace en el exilio del pueblo judío. ¿Por qué? Porque el templo había sido destruido, quemado por los babilonios en Jerusalén al invadir, y entonces los judíos son llevados cautivos en esclavitud a Babilonia, y allá no hay templo, ya no hay sacerdotes. Se acabó la institución del templo. Entonces los judíos buscaron una manera de revivir su fe en Dios, y entonces nacen las sinagogas. La sinagoga nace en un momento de crisis, ¿sí? en el pueblo judío que está en la esclavitud, y allí la sinagoga viene a tomar un lugar
muy especial, puesto que el templo había sido destruido, y una vez que el templo fue quemado y se acabó todo el sacerdocio, entonces la sinagoga se va a crear como un centro propiamente de estudio, de reflexión de la ley en el Señor. Allí mantuvieron su fe viva los judíos en la cautividad. Cuando regresaron después de 70 años a su tierra en Palestina, trajeron con ellos la sinagoga a Palestina. Por eso en los días de Cristo, por eso leer la historia del libro de los Hechos, Pablo, incluso ya no solo en Palestina, en las diversas ciudades importantes a lo largo y ancho del Imperio Romano, Pablo siempre iba a las sinagogas, en donde había colonias de judíos que vivían en los diferentes pueblos en la cuenca del mar Mediterráneo. Ahí donde había judíos había una sinagoga, porque era el lugar donde ellos se reunían a leer, se reunían a estudiar y a reflexionar, a mantener viva su fe. Cristo Jesús, Él asistió a la sinagoga. De hecho, fue un ingrediente en el inicio de su ministerio, cuando Él fue a la sinagoga, y el encargado de la sinagoga, ¿se acuerdan ustedes que le dio un rollo? Y era en el libro del profeta Isaías, y Jesús se pone de pie y empieza a leer cómo era el orden en la sinagoga, aquella hermosa escritura mesiánica: el Espíritu del Señor está sobre mí, y demás. Y Cristo con eso lo está aplicando, y de hecho dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces Cristo fue a la sinagoga también, pero la sinagoga nace en la cautividad. Ya para los días de Jesús ya habían pasado aproximadamente unos 6 siglos, y todavía la sinagoga estaba siendo usada. La sinagoga, cuando los judíos regresan a Palestina después de la cautividad, el templo se reconstruye. Entonces el templo pasa a ser el lugar de adoración, y la sinagoga se conserva como el lugar de estudio y de enseñanza. La sinagoga nunca se perdió. Todavía hoy en estos días hay sinagogas. Por eso es la historia de la sinagoga. Allí en la sinagoga, entonces, retomando el punto de la educación de los niños, porque por eso estoy mencionando esto, en la sinagoga y se convierte en un lugar de estudio, pero no solamente para los adultos, donde estudiaban la ley del Señor, sino que los niños en la sinagoga eran enseñados en la ley del Señor. Hasta la edad de 6 años, un niño recién nacido, hasta los 6 años, el niño era enseñado en el hogar, por la mamá, por el papá, hasta los 6 años. Después de los 6 años, ese niño se integraba para asistir a la escuela de la sinagoga local para continuar su educación. Allí estaba el niño, y ya cuando el niño llegaba a los 12, 13 años, el niño pasaba por una ceremonia que se llamaba hijo de la ley, Bar Mitzvah, y ahí era una celebración, porque ese niño ya se integraba, ya estaba preparado, bien instruido, ya se integraba a la comunidad religiosa de los judíos. Para el otro domingo, si Dios quiere, voy a pedir a los muchachos de la cabina que me ayuden, porque quiero que vean ese video que tomamos en Israel ahora el mes pasado, donde nos tocó ver la ceremonia, más bien la celebración de un jovencito, que nos tocó ver la fiesta. Es algo inolvidable. Yo quiero que ustedes vean esa fiesta. Van a ver al papá y al niño allí, lo tiene abrazado, un niño de 13 años que precisamente ya terminó su formación para integrarse a la comunidad religiosa. Si Dios quiere, el domingo se lo voy a pasar para que veamos esto. De manera que, hermanos,
En el año 64 después de Cristo, la asistencia a la sinagoga, es decir, en el siglo I de nuestra era, la asistencia a la sinagoga para los niños se hizo algo obligatorio. Los niños tenían que ir a la sinagoga para ser enseñados. Y así ha sido la historia de Israel. La Biblia no nos dice mucho, no abunda mucho sobre el tema de las escuelas. Pudiera hacerse, pero el tema no se abunda mucho. Sin embargo, la Biblia sí nos describe cómo, de qué manera los niños y las niñas deben ser instruidos y formados en el pueblo de Dios, en la comunidad cristiana. El libro de Deuteronomio que acabamos de leer, ese libro articula, presenta las instrucciones que Moisés dio conforme al pueblo de Israel, para que se prepararan para entrar a la tierra prometida. Y aquí Moisés les hace un encargo muy solemne que tiene que ver a los niños y a los padres. Entonces aquí en Deuteronomio encontramos una perspectiva bíblica sobre la formación espiritual de los niños. ¿Cómo deben ser instruidos los niños? Deuteronomio nos va a decir 4 cosas muy importantes. La primera, conocer a Dios como un deber de los padres. Un Dios. Oye, Israel. Es una referencia al pueblo, todo Israel. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Oye, Israel. Oye, pueblo de Israel. Esta es la primera enseñanza de Moisés para el pueblo. Y es el capítulo 6 de Deuteronomio, es un capítulo muy solemne. Inicia declarando la visión, esa visión monoteísta de un solo Dios. Oye, Israel, nuestro Dios uno es. Digan conmigo, uno es. No son 2, no son 3, es uno solamente. Y nosotros tenemos esa misma convicción como iglesia apostólica respecto a Israel. Somos cristianos evangélicos monoteístas porque creemos que Dios es uno. Oye, Israel, oye, pueblo de Dios, Jehová nuestro Dios uno es. Esta es la primera gran enseñanza. Dios es uno. Dios es único. Él es el Todopoderoso, el gran yo soy. Jehová uno es. Esto era fundamental, conocer a ese Dios único, ese Dios que es real y verdadero. Los judíos, el pueblo de Israel, creían en un Dios, pero creían que ese Dios, ese único Dios, es un Dios activo, no pasivo. Es un Dios que está actuando, que desde Génesis 1:1 se le presenta como el Dios creador, el Dios cuyo espíritu se mueve sobre la faz de las aguas. Es decir, oye Israel, nuestro Dios que es uno, es un Dios activo, no pasivo. El Salmo 115
Un salmo que yo me aprendí a los pocos meses de haberme convertido. Dice, ayer que estaba yo estudiando eso me acordé: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Oigan esto: nuestro Dios, a diferencia del Dios de ellos, dicen los hebreos, tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen nariz, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. ¡Oh Israel! Confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Gloria a Dios. No lo termino todo, léalo en su casa. El Dios de Israel es un Dios activo. Es un Dios activo. Esa es la impresión que el escritor sagrado quiere dejar en los papás, para que los papás la dejen en los niños. Nuestro Dios es un Dios activo, es un Dios creador. Él sí habla, Él sí oye, Él sí viene, Él sí va, Él sí hace, Él sí sana, Él sí defiende, Él sí actúa, Él sí oye nuestra oración. Eso es lo que está diciendo el escritor. Sus dioses tienen ojos y no ven, garganta y no hablan, pies y no caminan. Pero Jehová nuestro Dios, que es uno, Él es un Dios activo, actuante. Y luego dice aquí el escritor sagrado que ese Dios que es un Dios activo es un Dios creador. Es el Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el Dios de los israelitas, un Dios creador. Es el Dios liberador. Éxodo nos sacó de la esclavitud de Egipto. Ese es nuestro Dios, el Dios que envió las plagas a Faraón, el Dios con cuyo poder abrió el mar rojo y nos sacó, el Dios que nos liberó, el Dios que nos protegió de día con la nube, el Dios que de noche una columna de fuego nos seguía, nos alumbraba. Libertador, creador, libertador. Pero en tercer lugar, ese Dios que es uno se reveló o nos reveló cómo vivir. Nos dio los 10 mandamientos en el Sinaí, nos dio las tablas de la ley. Todo eso está ahí presente en: oye Israel, Jehová nuestro Dios. Uno es ese Jehová nuestro Dios. Hay que conocer a este Dios. Dios creador, Dios liberador y Dios que se ha revelado y nos ha dejado las tablas de la ley. Ese es el Dios de Israel.
Todo, absolutamente todo, se fundamentaba en esa creencia en Dios. Jehová es nuestro Dios, el creador, el liberador, y es el Dios que nos enseña cómo vivir. Esa es la primera gran tarea de los padres. Según les está diciendo Moisés a los padres: oye Israel, pueblo de Dios, Jehová nuestro Dios. Hay que conocerlo. Papá, le está diciendo Moisés a los padres: tienen que conocer a Dios, tienen que conocer la historia de Dios, como ese Dios ha creado, es el sustentador del universo, el que ha regulado la creación, poniendo leyes a los planetas. Es el Dios que se manifestó como el Shaddai, el Todopoderoso, cuando nos liberó del yugo de la esclavitud. Es el Dios que también nos ha enseñado a vivir la vida. Todo esto está implícito en la idea: oye Israel, oye Jehová nuestro Dios. Esto tenía que quedar primeramente impregnado, grabado en la mente, en el corazón de los papás, porque esto tenía que pasar a los hijos. Se las enseñarás a tus hijos. ¿Qué le voy a enseñar? Pues le vas a enseñar, le vas a presentar a ese Dios. ¿Y qué le voy a decir de Dios? Pues ¿cómo que qué le vas a decir? Le vas a decir el Génesis, le vas a decir el Éxodo, le vas a hablar de los 10 mandamientos. Eso es lo que le vas a hablar a tus hijos, que conozcan a Dios, que ellos se familiaricen con Dios, para que mañana, cuando ellos te pregunten, porque cuando están chiquitos no preguntan, pero cuando Moisés dijo: mañana cuando tus hijos te pregunten, ¿cuándo preguntan? Cuando pueden empezar ellos a razonar, a reflexionar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y para qué es esto? ¿Y por qué oramos? ¿Y por qué vamos al templo? ¿Y por qué cantar? ¿Y por qué lloramos? ¿Y por qué levantamos las manos? ¿Y por qué tomamos la Santa Cena? Primero necesitamos conocer a Dios para enseñar a los niños a Dios. Por eso Moisés en este hermoso capítulo 6 les está diciendo a los padres, ese es un llamado: oye Israel. Es como decir: oigan, todos los padres de la iglesia en San Isidro, escuchen, pongan atención, atiendan esto. Es muy importante que sepas que tu Dios es uno y tiene un nombre, se llama Jehová. Él es tu Dios, hay que conocerlo. Yo estaba la semana pasada, meditando en las palabras del apóstol Pedro, primera epístola, cuando dice Pedro a los cristianos del siglo I, un encargo muy importante, cuando le dice Pedro: crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Crezcan! ¿Qué les está diciendo? Lo mismo que Moisés. Oye Israel, oye, escucha, mira, atiende. El Señor, nuestro Dios, es uno. Luego dice Pedro: desead como niños recién nacidos, desea ¿la qué? La leche espiritual, no adulterada, para que por ella ¿qué? Crezcáis. El deseo del apóstol Pedro para los cristianos es crecer en el conocimiento. El deseo de Moisés para los padres israelitas es: conozcan a Dios, porque si no lo conocen, nadie puede dar lo que no tiene. Vamos a crear una generación de hijos que no conocen a Dios. Por eso cuando usted empieza a leer el primer capítulo del libro de Jueces, cuando dice que murió Josué y aquella generación, el gran líder Josué muere, y luego dice: murieron los ancianos
con Josué. Y luego viene algo muy triste en Israel. Toda aquella generación que viene después no conocieron al Dios de sus padres. Porque poquitos amén creí que les iba a tocar esto. Esto es algo que nos está pasando ahorita. Estamos ante una generación que no conoce al Dios nuestro, aquel Dios que se sentía el Espíritu Santo y llorábamos y temblábamos. Hoy se ha confundido con emoción. ¿Dónde está Dios? Aquel Dios. Les contamos a nuestros hijos cuando cantaba la iglesia y el Espíritu Santo se movía, la gente hablaba en lengua. ¡Oye, no! ¿Dónde quedó eso? Y que hemos perdido el conocimiento de Dios. Por eso Pedro tiene que decir: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Ojo, no adulterada. Yo creo que estamos tomando leche adulterada ahorita. Porque la leche espiritual no adulterada tiene que ser la leche que nos nutra, la doctrina, la sana doctrina. Pero algo pasó con aquella generación que vino después de Josué y de los ancianos, porque en cuanto mueren, el escritor sagrado tiene que poner algo muy triste. Aquella generación no conoció al Dios de sus padres. Lea la historia en su casa, capítulo 2 y 3 del libro de los Jueces, cómo Israel empieza a desquebrajarse. La inmoralidad, la idolatría, se empiezan a olvidar de Dios, porque murieron los ancianos, murió la sabiduría, y la generación joven crecieron sin el conocimiento. Para Moisés es muy importante: oye, Israel, Jehová nuestro Dios. Lo primero es conocer a Dios. Segundo es amar a Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, papá, mamá, y con todas tus fuerzas, papá, mamá. Esta es palabra para los padres. Moisés está diciendo a los padres este encargo: amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Moisés está haciendo un llamado al pueblo de Israel, no solamente, amados hermanos y amigos, a una lealtad o fidelidad con la razón o conocimiento. No se trata, les está diciendo Moisés, de servir a Dios o conocer a Dios con la razón, con el entendimiento. No se trata. La fe en Jehová, la fe en ese Dios único y verdadero, es una fe que va más allá de conocerlo con la razón. Es una fe que nos lleva a relacionarnos en amor con Dios, a enamorarnos de Dios. Amarás a Jehová tu Dios. Amar a un Dios de amor, porque este Dios que tenemos que conocerlo, vamos a descubrir que Él es un Dios que ama, cuyo amor se puede sentir, cuyo amor nos abraza. Es un Dios de amor. Por tal razón había que amar a Dios con sinceridad en respuesta a Dios, porque ese Dios, a través de la historia, nos ha enseñado que Él es activo, Él crea, sigue creando, Él libera y Él nos enseña a vivir la vida. Entonces ese Dios de amor ha demostrado, nos ha enseñado que nos ama mucho. Nos ama, decían los israelitas, nos ama porque somos su pueblo, nos ha guardado, nos ha enseñado que nos ama porque mandó a Moisés a Egipto y nos liberó de la esclavitud. Nos ama mucho porque somos pueblo escogido de Dios. Nos ha dado una tierra donde fluye leche y miel. Dios todos los días nos demuestra que nos ama. Entonces decía Moisés: amarás a Jehová tu Dios. En respuesta hay que amarlo. Enséñale a tus hijos a amar a Dios. Por eso había que amar a Dios con las entrañas, con el corazón.
corazón. ¿Qué quiere decir? Amarás al Señor con todo tu corazón, con las entrañas adentro. No debe ser un amor de palabra, debe ser un amor que nace adentro de ti, entrañable, con el corazón, con el alma. Y también debe ser un amor que se mide, que se expresa con fuerzas físicas, que se demuestra ese amor en servir a Dios. Lo amarás con todas tus fuerzas. Gloria a Dios. Y dice cómo ellos concebían el amor a Dios. El amor a Dios va más allá de simplemente decir, oh sí, yo lo amo. No, decía, el amor de Dios es algo concreto. No es algo nada más que se acepta aquí, pero acá no. Amar a Dios implica aquí y acá. Amarlo. ¿Pero por qué lo vas a amar? Porque mi papá me ha enseñado que ese Dios me ama mucho. Que yo cuando tuve 9 años, yo debía haber muerto porque yo fui operado del apéndice y se complicó mi cirugía y estuve 1 mes en el hospital y yo iba a morir. Pero Dios me amó tanto, me decía mi madre a mí, que por eso vives y por eso Dios te ha dado vida para que le sirvas, me decía mi madre a mí. Yo de 9 años fui operado del apéndice y estuve a punto de morir. Y mi madre me decía, y más cuando me portaba mal, me decía, Dios te ha amado mucho, José Antonio. Dios te ha cuidado. Ámalo, sírvele, porque Él te ha demostrado que te ama. Eso nunca se me olvidaba. Dios me ama. Mi madre me se encargaba de decírmelo. No, yo le decía a veces, no me ama, mire cómo tengo problemas. No, decía, Él te ama, pero Él quiere que aprendas. Quien te dice que tener problemas no significa que Dios no te ama. Es así como crecemos, hijo, me decía. Dale gracias a Dios. Dios te quiere enseñar a caminar, a que madures, a que crezcas. Amar a Dios. Lo tercero, después de conocer a Dios, ese Dios real y verdadero, amar a Dios, un Dios que me ama, por eso lo amo. El tercero, creer en Dios, desarrollar fe en Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy, le está diciendo Moisés a los padres, primeramente deben estar en tu corazón, papá. Porque entonces, si están en tu corazón, se las vas a repetir a tus hijos. Vas a hablar de ellas estando en tu casa, andando por el camino con tu hijo. Cuando se acueste tu hijo y tú vayas a su cama, hablarás de esa palabra. Que sea lo último que escuche en el día, la palabra. Y luego en la mañana cuando se levante, y luego las atarás como una señal en tu mano, en tu frente. Luego las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas de tu casa. Miren, quiero que oigan esto que voy a decir. Esto es muy hermoso. Ayer me estaba gozando yo. Moisés les dice al pueblo de Israel que los mandamientos de Dios deben ser internalizados. ¿Qué quiere decir? Los mandamientos de Dios no deben estar aquí. Deben pasar de aquí a acá. Internalizarlos, que se metan, que sean parte de nosotros. Oigan la explicación que le voy a decir. ¿Cómo es eso, hermano pastor? ¿De dónde saca usted esa idea? Bueno, yo se lo voy a demostrar ahorita con la Biblia. Moisés les está diciendo a los papás que la ley del Señor debe ser internalizada, debe entrar al corazón de los padres, los mandamientos. Y él da una serie de palabras claves. Ojo, se las repetirás. Repetir es una manera de internalizar. ¿Cómo aprendimos las tablas del 1 al 12 en la escuela? Hasta que las internalizamos.
nos las aprendimos, se metieron aquí. Montón de números. Se las repetirás, aunque los psicólogos modernos están en contra de la repetición. Para la Biblia, la repetición es una manera legal de educarse. La entienda o no la entienda, yo no entendía las tablas, pero yo me las aprendí. Gloria a Dios. ¿Cómo me han ayudado? Pero al principio no lo entendía, pero después lo internalicé. Repetirás. Segundo, memorización. Tercero, escritura, las escribirás. Cuarto, hablarás de ellas en el camino. Y quinto, símbolos. Te vas a atar. Te vas a poner una cajita con porciones de la ley en tu frente, frontales, en tu brazo. Te vas a atar las filacterias con unas cuerdas de cuero. Todavía lo hacen los judíos ortodoxos. Ponen porciones de la ley en esa cajita para estar como símbolo recordando. El domingo pasado dije que los hogares judíos en el poste de la puerta de entrada de la puerta principal tienen una mesusa. Es una especie como de pluma alargada pero hueca por dentro, y allí guardan porciones de la ley. Y cada vez que entran por la puerta de su casa tocan la mesusa, pero ellos están diciendo: me acuerdo de la ley del Señor. Todo esto está mencionándolo Moisés. Fíjense de lo que estamos hablando tantos siglos atrás, milenios, y miren todo lo que este hombre, que no era un psicólogo, Moisés no era un pedagogo, Moisés no era un experto en educación, pero fíjense lo que está diciendo, inspirado por Dios. Que la ley del Señor, los principios divinos se deben internalizar, meterse al corazón, y para ello está diciendo estas palabras, y ahora yo las saco del texto. Por ello encontramos expresiones como: palabras estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas en tu casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Para qué todo esto, hermano Moisés? Moisés decía: porque la ley del Señor debe internalizarse, debe estar acá dentro. Debemos soñar hasta que sueñes con la ley del Señor, hasta que cuando tú abras tu boca, lo primero que salga sea la palabra del Señor. Cuando tengas que hacer decisiones en tu vida de tipo moral, lo que te dé dirección para hacer decisiones correctas sea la palabra de Dios. Por eso el Salmo primero dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Oh, porque antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese era el propósito de Moisés. La ley del Señor debe entrar. Y la única manera de que entre, papás, le está diciendo Moisés: oye Israel, la única manera de que esa palabra de Dios, ley de Dios, pase a la siguiente generación, tus hijos, tus niños, será porque tú, papá, mamá, la hagas tuya, te apropies de ella, la grabes en tu corazón, para que se la enseñes a tus hijos. Tus hijos te vean actuar, te vean vestir, te vean tratar a la gente con justicia, con amor, con verdad, con misericordia, de acuerdo a la ley del Señor. Los mandamientos de Dios no serían vistos. Por lo tanto, los mandamientos de Dios por los padres y para los niños, ante un Dios que Moisés está diciendo hay que amarlo porque Él te ama. Los mandamientos de Dios entonces no son vistos como una fuerza de restricción externa. Es que ese es un peso, es una imposición, o como dicen por ahí ahora, es religión. Todo lo que se trate de normar vida es religión.
porque ahora la onda entre los jóvenes o la manera de hacer las cosas en la iglesia es cada quien haga lo que quiera. ¿Dónde quedó aquello de la ley del Señor? Oh, eso es anticuado. Que le dijéramos nosotros eso a Moisés ahora. No, Moisés dice, si tú sabes que ese único Dios, Jehová, nuestro Dios, nos ama porque nos creó, nos ama porque nos liberó en el Éxodo y nos ama porque nos ha dado su palabra, la ley, para vivir, entonces ese Dios me ama, piensa en mí y por lo tanto yo lo amo a Él y creo que lo que Él me manda no es en contra, no es para perjudicarme, es porque quiere que yo sea feliz. Es porque quiere que yo tenga en mi vida propósitos mucho más elevados que los propósitos mundanos, vanos, temporales, carnales, sensuales. Los mandamientos de Dios no serían vistos como una fuerza de restricción externa, como una camisa de fuerza. Híjole, ya me voy porque esta iglesia son bien religiosos. Es depende de cómo ve usted el cerco. Ese cerco que está ahí se puede ver de dos maneras. Para algunas personas ese cerco lo ven como una cárcel, pero yo no lo veo como una cárcel. Yo veo el cerco como una protección. Y lo mismo pasa en el ámbito religioso cristiano. Hoy en día todo lo que suene a ética, reglas, es cárcel. Y la Biblia, según Moisés, la ley del Señor no es cárcel, no es camisa de fuerza, no es cerco, es porque te ama. Es porque te ama, porque quiere que te vaya bien en la vida. Por eso yo le doy gracias a Dios. Decía antes del sermón por mi compañera, porque el Señor me enseñó que me amaba. Afortunadamente, gracias a Dios, hice lo que me aconsejaron. Ora al Señor, no te desesperes, Dios te va a dar tu compañera. Me la dio. Y yo he dicho, Dios es real, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz. Los mandamientos de Dios no son una fuerza de restricción, una camisa de fuerza. Los mandamientos de Dios son un compromiso con Dios motivado por amor. ¿Por qué no haces esto? ¿Y por qué no vas para allá? ¿Y por qué vives así? No porque tengo que, es que así nos dice. No, es porque yo amo a Dios. Qué diferente. ¿Y por qué no te inyectas droga? ¿Y por qué no andas fornicando? ¿Y por qué no ves pornografía? Que por cierto, entre paréntesis, el Times, que va a salir la semana que viene, trae un artículo sobre pornografía escandaloso por los datos que trae las estadísticas de cuántos millones de gentes en Estados Unidos ven pornografía. Y de todas las edades. Niños desde 11 años viendo pornografía. Por eso está esta nación así. No quieren vivir de acuerdo a los preceptos divinos. Y miren cómo está la nación. La nación donde en las escuelas se oraba, se leía la Biblia, tenían los símbolos, los 10 mandamientos, las manitas de la oración. Todo eso lo han borrado del mapa. Miren cómo andan. Cómo viven sus hijos. Porque no quieren vivir bajo los lineamientos divinos. Por eso, cuando vemos a Dios y entendemos que es un Dios de amor, mi compromiso con Él, cualquier cosa que Él me pida, lo veo desde la perspectiva que Dios me lo pide porque me ama. Y eso resulta para mi beneficio en una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi mayor placer será agradar al Señor porque he mirado que me ama. Hay un coro por ahí que dice, me dice que me ama. Y lo cantamos mucho, pero a veces ni entendemos lo que estamos cantando. Me dice que me ama. Sí, pero seguimos fornicando. Me dice que me ama, lo cantamos, pero seguimos haciendo cosas malas, hablando mal, mirando. No hemos entendido a Dios. Si de veras sabemos que me ama.
se debe evidenciar. Ya me voy a callar. Solo voy a decir un poquito más. Aguánteme. Primero es conocer a Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Segundo es amar a Dios. Amarás a Jehová, al Señor Jehová, tu Dios, de todo tu corazón. Tercero es creer en Dios. Es muy diferente conocer a Dios y decir que amamos a Dios, pero no creer en Dios. Porque creer ya implica compromiso. Ahora bien, en este número 3, creer en Dios, ¿hacia dónde quiere llevar Moisés a los papás de los niños en Israel? ¿Cuál es el propósito, al fin de cuentas, que persigue Moisés con este mandamiento de Deuteronomio 6? Es que los padres y los niños, oiga bien esto, desarrollen fe en Dios. ¿Para qué repetir? ¿Y para qué recordárselas? ¿Y para qué hasta cuando se van a acostar? ¿Y para qué cuando se levanten? ¿Y para qué escribirlas? ¿Y para qué ponernos símbolos? Solo hay un propósito. No hay dos, solo es uno. Para que desarrollen fe en Dios. ¿Qué es fe? Hermana Ani nos dijo, fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza. Digan certeza. La certeza de las cosas que se esperan, porque no las veo, pero yo sé que Cristo viene por segunda vez. La certeza de las cosas que se esperan, dice Hebreos 11:1, la demostración de lo que no se ve. ¿No ves a Dios? Ah, sí, no lo veo porque mi Dios es espíritu, pero aquí late dentro de mi corazón. Es real. Esa era, a fin de cuentas, el fin de todo esto, y se la repetirás y vas a estar y amarás. ¿Cuál es el fin de esto, Moisés? Fe, creer en Dios, tener convicción en Dios. Sí, ese es el propósito de toda esta tarea tan delicada y cotidiana, porque es para todos los días, de repetir la ley de Dios, memorizarla, escribirla, hablar de ella con los hijos y tener símbolos de esa fe en Dios en casa, en el cuarto, en las paredes, en el carro, que oiga la música cristiana. Símbolos. Gloria a Dios. Y ya con esto yo creo que ya le estoy diciendo así directamente qué es lo que tiene colgado en la pared de su casa. ¿Qué símbolos? Hay símbolos en su casa. En todas nuestras casas hay símbolos. Pero ¿qué comunican esos símbolos? Una vez una madre fue con el pastor, muy triste, una mamá, y lamentándose le dijo que al pastor que ella no entendía por qué si ella había creado a sus hijos en el seno, en el calor de la iglesia cristiana, por qué sus dos hijos habían optado por irse de marineros, andaban en alta mar, en los barcos, y la dejó que llorara y se externara su dolor. Si yo os crié, yo les hablé del amor de Dios. Y el pastor le preguntó: hermana, me gustaría ir a su casa. Tal día vamos a ir mi esposa y yo a su casa. Muy bien, pastor, ahí vamos a platicar. Ahí lo espero. Llegó el día, va el pastor y la esposa a la casa de la hermana y están en la sala y ella retoma el tema. Mis hijos no están aquí, andan en alta mar. ¿Por qué? Y le dice el pastor: ¿me permitiría ver la recámara de sus hijos? Claro que sí. Y la tenía intacta, como muchos tenemos esa recámara de nuestros hijos. Dejan rastros allí que van a perdurar. Cuando el pastor entró y la esposa, lo primero que ve a la cabecera de la cama de uno de los hijos es un barco en alta mar. Le dije: ¿cuánto tiempo tiene ese cuadro colgado ahí? Desde que eran niños.
Ahí está la respuesta, me dijo el pastor. Un símbolo se clavó en la mente de los niños. Me temo, dice el pastor, que esa es su respuesta. Si usted hubiera puesto ahí un símbolo cristiano, le aseguro que sus hijos no estarían en el mar. Wow. Cuando yo leí esa anécdota, qué tremendo. ¿Qué símbolos hay en nuestras casas? ¿Qué cuelga ahí en la pared de la puerta? ¿El rostro de un deportista? ¿El rostro de una actriz semidesnuda? ¿Qué cuelga ahí? ¿Qué traen en la camisa los niños? ¿Qué dice? ¿Nike? ¿Marcas de vestir? ¿Fomentando la vanidad? ¿Qué símbolos llevan tus hijos? A veces en las sopas se están comiendo los símbolos. ¿Qué comen? ¿Están poniendo nerviosos? ¿Están nerviosos? El propósito de toda esta tarea tan delicada y cotidiana de repetir la ley del Señor, dice Moisés, al hablar con los hijos, es que se impregnen, se empapen por dentro, se internalice la ley del Señor en sus vidas, y como resultado de ese impacto total de la persona, del hijo, del niño, de la niña, de los niños, es que crezca fe en Dios, crean en Dios, amen a Dios, se relacionen con Dios, que esa fe en Dios fundada en los mandamientos divinos daría propósito y significado a toda la vida del niño hasta su edad adulta. Es la fe, el enfoque de la enseñanza de Moisés. Es ese punto de Moisés, para que ellos no vaya a pasar en la historia lo que sucedió con la generación que vino después de Josué y de los ancianos. Una generación que no conoció al Dios de sus padres. ¿Por qué no la conoció? No tuvieron fe. Nadie cultivó fe. Y a mí me encanta cuando Pablo le dice a uno de sus discípulos en el Nuevo Testamento, dice: me acuerdo de ti, de tus lágrimas, al acordarme de la fe que tuvo tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que ahora esa fe está en ti. Aleluya. Pregúntele a Pablo si lo que Moisés está diciendo no tiene razón. Claro que sí. Pablo dice: yo me acuerdo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿A qué alude con mayores? Sus antepasados en el pueblo hebreo, padres, abuelos, tatarabuelos. Y Pablo dice en el mismo espíritu de la letra, le dice: y yo sé que en ti también, Timoteo, esa fe que tienes ahora, primero estuvo en tu abuela y luego en tu madre, y estoy seguro que en ti también. La fe se enseña, la fe se toma, se come, se piensa, se sueña. Por eso Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, a los padres: tienes que repetírselas, escribirlas, tiene que haber símbolos, tiene que haber en ti, en tu corazón, amor a Dios, para que el niño lo vea, lo aprenda, para que luego, como Loida y Eunice, vean a Timoteo con su propia fe, sirviéndole a Dios. Qué interesante. Yo ayer estaba gozándome cuando estaba escribiendo esto. Qué interesante. La fe se hereda. Estamos más interesados en heredar casas, carros, cuentas, pero no en la fe. ¿Cómo estamos fallándole ahí, mis hermanos? Con todo respeto. Ya, voy a leer la última parte, ya me callo. En último lugar, una herencia para las generaciones. Mañana, cuando tus hijos te pregunten:
significa los testimonios, estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios nos manda? ¿Qué significa eso? Enséñame, papá. Dime, mamá, ¿por qué debo ponerme velo? ¿Por qué debo usar mis vestidos a la rodilla o abajo de la rodilla? ¿Por qué no puedo traer vestidos abiertos de atrás y sin mangas y escotados? Hemos fallado, ¿verdad que hemos fallado? Hemos fallado, seguro que sí hemos fallado. Yo ayer estaba viendo esto y digo, Señor, hemos fallado. Porque si nosotros los papás nos hemos asumido responsabilidad, amor a Dios del corazón, en ser los primeros en servirle a Dios con lealtad, por eso la generación que está viéndonos, por eso a veces cuando digamos, ¿por qué hacen eso?, la respuesta está en nosotros. Por favor, no me culpen a mí. El pastor tiene la culpa. No. Yo no soy policía. Yo me esfuerzo y le pido a Dios que me dé palabras. Pero yo no voy a ser policía ni voy a tomar su lugar de papá en su casa. Es a usted, es a mí el que nos corresponde allá en la casa. Usted es el pastor, el sacerdote de su casa. No soy yo. Yo le digo, Señor, dame la palabra. Y a veces me quejo con Dios y últimamente mucho le he dicho, Señor, yo no sé cómo hacerle con este pueblo. Pero es una herencia. La fe es una herencia para las generaciones. Mañana, dice Moisés, te van a preguntar tus hijos. Y cuando te pregunten, ¿qué les vamos a decir? Rápidamente. Primero, es necesario que los padres, dice Moisés, 3 cosas. Primero, afirmen su fe en Dios. Segundo, entremos en una relación de amor con Dios. Amarás al Señor. Tercero, internalicemos las leyes de Dios. Entonces estaremos preparados para enseñar a nuestros hijos a formarnos en una fe viva en Dios. Porque yo lo tengo. El orden de las instrucciones que Moisés da a los padres sugiere la importancia de la fe del maestro o padres para que la instrucción dada a los niños sea efectiva. ¿Quién dijo? ¿Cuándo hemos inventado eso de que vayan a la iglesia, lean la Biblia? ¿Ya oraste? Y los hijos nunca me ven a mí como papá orar, nunca me ven que yo voy al templo, los mando pero yo no voy, nunca me ven ofrendar, diezmar, nunca me ven que yo vivo una vida consistente con lo que digo que creo. Entonces, lo único que estoy creando es confusión. Y la fe en la vida de los niños es la meta de toda la enseñanza. Las historias bíblicas, dramas navideños, el drama de la pasión, las lecciones dadas a los niños los domingos, los campamentos de niños, la escuela bíblica de verano, solo son un medio para alcanzar un fin. Que crezcan en la fe en el Señor Jesucristo, que conozcan a Dios, que se maravillen nuestros niños de las grandezas de Dios. Amén. Que lo amen y que crean que Jesucristo es más grande que Superman. Porque aquí hay niños que creen que Superman es lo máximo. Batman, con eso de la película de Batman y Superman, cuidado. Hollywood, para algunos es la Biblia. Lo que saca Hollywood hay que estarlo comiendo, consumiendo, viendo. Que lo vean los niños, sí. ¿Y la Biblia? Me da tristeza, y qué bueno que esto es lo último que digo,
Pero a mí me da tristeza que hay padres que prefieren llevar a sus hijos a veces al cine o a otros lugares, pero no los traen a la escuela, a la educación cristiana aquí. Se les hace poca cosa. Perder el tiempo. Ay, Señor, Jesucristo. La fe. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Quiero decir, padres, no podremos dar lo que no tenemos. Segundo, solo personas de fe podrán pasar fe a los niños. Y tercero, antes de pensar en heredar una fe viva a nuestros niños, primero es necesario nutrirnos, comer los papás esa fe en Dios. Después la fe. Y cómo me gusta ese verso del capítulo 11, por la fe los antiguos dieron testimonio de haber, ¿qué? ¿Desagradado? No. La fe ayuda a agradar a Dios. Dieron testimonio de haber agradado a Dios. Es esa la fe que hoy necesita la iglesia, que hoy necesitan los niños. Incline su rostro, Padre amado. Gracias. Señor, gracias. Esta es tu palabra, Padre. Señor, perdónanos. Perdónanos. Pero en esta hora, tu palabra, el Espíritu Santo que está en tu palabra, Señor, nos redarguye. No tenemos más que reconocer, Padre, que hemos fallado en ser esos modelos como la abuela y la madre de Timoteo. Ayúdanos, Padre, te lo suplicamos, Señor, a reparar nuestros errores, a traer a nuestros hijos, porque no supimos darles la fe, una fe de amor en Dios, una fe viva, real, una fe de conocimiento de un Dios activo que oye, que está cerca, que nos abraza, que se interesa por nosotros. Yo quisiera invitar a los papás a este altar. Vengan, por favor. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles socialmente. Hay crisis de valores en esta nación, en el mundo. Pero si hay una institución que debe permanecer sólida, es el hogar, es la familia.